Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Bajo el tema la necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo. Usted debe saber o recordar o saber a partir de esta mañana que el Espíritu Santo es una necesidad en nosotros. Es una necesidad en el cristiano, en el hombre y la mujer que hemos aceptado a Cristo, que lo hemos recibido y que estamos caminando con Él en este camino santo del Evangelio. Es una necesidad estar llenos y vivir llenos del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana en victoria, para poder vivir victoriosos la vida cristiana, para poder superar las pruebas, para poder superar los obstáculos, para poder avanzar en medio de las tormentas de la vida y poder decir, como ya lo dije, como dijo el apóstol Pablo: yo de ninguna cosa hago caso, sino que sigo adelante con tal de terminar mi carrera con gozo y ejercer el ministerio que recibí del Señor. El apóstol tenía claras las cosas y tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo la mirada puesta en el galardón. Los hombres de Dios, los hombres que alcanzaron la victoria, que terminaron en los brazos del Señor, tenían puesta la mirada en el galardón, en el cielo de Dios. ¿Me están escuchando? Nosotros también debemos tener la mirada puesta en el cielo de Dios, en el galardón eterno, y el Espíritu de Dios, Él, su presencia y su palabra nos fortalecerán para seguir adelante cada día. La necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es un tema muy amplio y muy edificante y a la vez muy fascinante. Muy maravilloso, por supuesto, nos fascina este tema precioso del Espíritu Santo. Usted debe saber que es una necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. Usted, hermano que me oye, hermano allí a la distancia, le bendigo en el nombre de Jesús, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en su medio de transporte. Le bendecimos en el nombre de Jesús y le saludamos y les invitamos para que estén atentos a esta programación, no solo en el día de hoy, sino que siempre nos sintonicen en los horarios que estamos saliendo al aire. Alabado sea el Señor, y compartiendo la palabra con todos ustedes. Estamos en la mañana y estamos en la tarde compartiendo la palabra del Señor. Una necesidad es algo que debe suplirse, hermanos, o de lo contrario se va a pasar muy mal la vida. Una necesidad es algo que yo debo suplir, es algo que usted debe suplir, o de lo contrario iríamos a pasar muy mal la vida. Por ejemplo, alimentarnos es una necesidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si no nos alimentamos? ¿Qué pasaría si no nos alimentamos? Vamos a pasarla muy mal. No vamos a poder trabajar, no vamos a poder rendir, no vamos a poder hacer las cosas que debemos hacer, porque nos va a faltar alimento y combustible y fuerza por consecuencia. Por ejemplo, tomar líquido es una necesidad, gracias a Dios por el agua vital. Dormir es otra necesidad. ¿Se imagina usted que no se pudiera dormir? Se pasaría muy mal el siguiente día, y si el siguiente día no se pudiera dormir, sucesivamente la persona se va a sentir muy mal y va a colapsar. Su cerebro no le va a responder, su cuerpo no le va a responder y al ratico va a colapsar. Son necesidades que hay que suplir. Por ejemplo, el baño diario, el respirar, son necesidades que debemos suplir. Son ejemplos muy pequeños y modestos, pero muy reales, tratando de ilustrar lo que es una necesidad. ¿Estoy explicándome? Lo que son ejemplos sencillos
pero muy reales de lo que es una necesidad en nuestra vida. Así, hermanos, debemos saber que vivir lleno del Espíritu Santo exactamente es una necesidad para el cristiano. Es una necesidad para mí vivir lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad para usted, hermano, vivir lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno de Él, vivir lleno de Dios, vivir lleno de su presencia. Vamos a pasar mejor la vida cristiana. Vamos a tener mejor fuerza, vamos a tener mejor disposición, vamos a tener mejor voluntad. Las cosas nos van a fluir más porque el Espíritu va a estar en nosotros y Él va a estar trabajando, oigan bien, por nosotros y con nosotros. Lo que no podamos hacer, lo hace Él. Y lo que podamos hacer, Él lo hace con nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Lo que no podamos hacer, Él lo hace por nosotros. Y lo que nosotros podamos hacer, Él lo hace con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Igualmente, vivir lleno del Espíritu Santo es una necesidad imperiosa. Alguna vez les dije que si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, busque el bautismo, búsquelo. Póstrese delante del Señor y dígale: Señor, necesito el bautismo, anhelo el bautismo. Esto que el pastor está compartiendo, diciendo, lo anhelo, lo necesito. Bautíceme, Señor, lléneme, Señor, con tu Santo Espíritu. Básicamente, cada cristiano tiene el sello del Espíritu. Básicamente, cada cristiano, desde el momento de la conversión, cada cristiano tenemos el sello del Espíritu. Pero hay más. Está la llenura, está el bautismo, está la llenura. La llenura es el bautismo constante del Espíritu. Les he enseñado que la vida consume espíritu. ¿Recuerdan? Esta semana usted consumió espíritu. Esta semana que viene, con el favor de Dios, vamos a consumir espíritu por la resistencia al mundo, por el trabajo diario, por la resistencia al enemigo, por la batalla de la vida cristiana. La vida consume espíritu. Por eso necesitamos constantemente llenarnos. Por eso necesitamos constantemente estarnos llenando en la presencia del Señor. Como el auto, usted lo llena un día determinado y está lleno, pero usted lo usa y por la tarde él está ya falto, y al otro día usted lo usa y él está bajo de nivel y hay que volverlo a llenar, porque la vida consume espíritu. La resistencia suya al mundo, la resistencia a la carne, la resistencia al enemigo, la resistencia o la batalla de la vida cristiana, todo ello consume espíritu. Por eso necesitamos ir a la fuente y llenarnos. ¿Ve? Ir a la fuente y llenarnos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios y por ende a la iglesia de Cristo en la tierra, por supuesto, y nos da un consejo muy maravilloso, muy bueno y muy práctico. Y nos dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino, el alcohol, las bebidas embriagantes, cuando toman a una persona, la desdoblan, la degradan, pierde la persona el dominio propio, la persona pierde la voluntad, la persona pierde la razón, la persona pierde el sentido común y se entorpece. Y por eso, hermanos, ocurren tantas tragedias por el alcohol y nadie hace nada. Por eso una persona buena de repente se vuelve en un asesino y nadie hace nada. Una persona honorable, respetable, de repente se ve golpeando a su ser querido y nadie hace nada por los efectos del alcohol. De repente alguien se desdobla, se degrada y hace bestialidades bajo los efectos del alcohol y nadie hace nada. Pero Dios nos dice en su palabra que las personas no deben embriagarse con vino, con alcohol, con bebidas embriagantes, en lo cual hay disolución, la vida se desbarata. Antes bien seamos llenos del Espíritu. El Espíritu produce en el hombre y en la mujer
produce gozo, produce paz. El Espíritu Santo en uno lo hace sentirse a uno muy bien, muy pleno, muy cabal, muy consciente, muy lúcido. El Espíritu Santo hace una obra divina, maravillosa en la vida del ser humano. El Espíritu Santo transforma al ser humano. El Espíritu Santo toma a un hombre común, a una persona común, a una persona natural, y la transforma en una persona sobrenatural, en una persona ordinaria, y la convierte en una persona extraordinaria. Ahí vemos en la palabra la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Ahí lo vemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que el hombre necesita, la sociedad necesita, es a Dios. Lo que la humanidad necesita es a Dios. Lo que el ser humano necesita es a Dios. Lo que la familia necesita es a Dios. Lo que una nación necesita es a Dios. Y le ruego a Dios en este momento que no abandone a Colombia. Levanto un ruego y un clamor al Dios del cielo, al Dios de Israel, quien también es nuestro Dios, que no abandone a Colombia, que bendiga, que salve y que proteja a Colombia, que nos guarde, que nos ayude, que nos tome en sus manos y nos conceda una vida de refrigerio. Amén, iglesia. El cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tal está de espíritu, hermano, que me oye en esta mañana? ¿Qué tal está de espíritu? Busque la llenura, busque el bautismo, busque la llenura, mantenga el bautismo, mantenga la llenura, mantenga el bautismo, mantenga la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo optimiza al cristiano. Óiganme bien, hace que el cristiano sea mejor. El Espíritu Santo optimiza al cristiano. O sea que hay algo importante en esto que voy a compartir. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, un cristiano no podría ser cristiano, porque estaría viviendo la vida cristiana en sus fuerzas, y entonces nadie podríamos, porque este camino, esta vida es sobrenatural. El evangelio es sobrenatural, no es natural. Usted debe saber esto, no es natural. Natural es todo lo demás, todo lo que hay en la sociedad, todo eso es natural. Todos los organismos extra iglesia son naturales. La educación, la economía, la seguridad, todo lo demás, el arte, la academia, todo es natural. Todo, iglesia, oigan esto, absolutamente todo es para esta vida, es para vivir esta vida, es para vivir en esta vida. Nada de ello trasciende, nada de ello trasciende la vida, nada. Pero el evangelio, la vida cristiana es para esta vida y para la eternidad. ¿Me están oyendo? Es el único organismo que trasciende, es el evangelio. El único organismo que trasciende es la iglesia, porque cuando ya no estemos acá, vamos a estar allá en su presencia. Cuando ya no hagamos culto al Señor acá, cuando ya no le celebremos culto al Señor acá en la tierra, le vamos a celebrar culto a su gloria en su misma presencia. Alabado sea el Señor. Alabanzas cuando ya no le cantemos más acá, cuando ya no le adoremos más acá, cuando ya no le ministremos más acá, cuando ya no le sirvamos más acá.
lo vamos a hacer allá en su misma presencia. Miren la importancia del Evangelio. Miren la verdad del Evangelio, la grandeza del Evangelio, la importancia del Evangelio. Vamos, hermanos, valore esto que ha recibido. Valoremos esto que hemos aceptado. Valoremos a Cristo cada día. Esto es eternidad. Esto trasciende alabanzas. Cristo nos guiará aún más allá de la muerte. Alabado sea el Señor. Cuando se nos acabe el camino acá, llegaremos a sus brazos. El siguiente paso que daremos va a ser hacia Él. Cuando se nos acabe el camino acá y no podamos dar un paso más, el siguiente paso lo vamos a dar a los brazos de Él, a los brazos del Señor. Cuando se nos acabe el camino acá en la tierra, en el planeta Tierra, el siguiente paso que vamos a dar va a ser en el cielo de Dios. Va a ser en la nueva Jerusalén. Va a ser en ese lugar precioso, preparado por el Señor, el cual dijo: me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. El Espíritu Santo hace que el cristiano sea buen cristiano. El Espíritu Santo hace que el cristiano sea buen cristiano, y sin Él el cristiano no podría ser cristiano. Las fuerzas se le acabarían rapidito. El gozo se le acabaría rapidito. La fe se le acabaría rapidito. Él es el gran ayudador. Él es el gran paracleto. Él es la vida en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Y debe ser por esa razón que pasa el tiempo, que pasan los años, que pasa el tiempo. Hermano, y usted y yo estamos ahí. Y pasa el tiempo y usted y yo estamos ahí. Hemos peleado muchas batallas y usted y yo estamos ahí, porque el Espíritu Santo está haciendo esta obra en nosotros. Nos está dinamizando, nos está fortaleciendo, nos está ayudando. Viene a mi mente un ejemplo muy real que sucede en los autos. Tengo una idea solamente ligera de esto que voy a decir, pero ustedes me pueden ayudar. Hay una batería en los autos que así pueda estar nueva y de la mejor calidad. Ella necesita, me ayuda hermanito René, una planta, un alternador, y ese alternador le da vida a la planta, ¿sí? Y ella trabaja, pero a la batería, pero esa batería dura mucho tiempo, porque es alimentada y sostenida por la planta, por el alternador. Si no estuviera la planta o el alternador, la batería se agotaría en un día. ¿Cómo les parece? Se agotaría en un día. Si estuviera nueva, se agotaría en un día. Es un ejemplo muy pequeño de la obra preciosa del Espíritu Santo en nosotros. Él es ese divino alternador que nos oxigena. Y pasan los años, y pasa el tiempo, y pasan las batallas, y estamos ahí. ¿Quién lo hace posible? El Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra interna y externa en nosotros. Comienza a obrar. Él nos habla, Él nos convence, Él nos consuela, Él nos fortalece. Si tiene que exhortarnos, nos exhorta también. También nos exhorta, pero todo para que estemos en el camino. Y nos convence y nos dice: ala, hombre, esto está mal. Y cuando hacemos algo bien, nos felicita, nos consuela: lo hiciste bien, gracias, te felicito, lo hiciste bien, alabado el nombre del Señor. Hermanos, no se permita vivir sin el Espíritu Santo. Él hace que el cristiano sea buen cristiano. Él es nuestro ayudador en toda la extensión de la palabra, es nuestro paracleto. Y es tan importante y tan necesario el Espíritu Santo, que el Señor, el mismo Señor Jesucristo, en su divina persona,
le dijo a los discípulos: yo me voy. Y ellos se pusieron tristes y les dijo el Señor: tristeza ha llenado vuestro corazón, pero no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya. Mire usted eso, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Miren la importancia del Espíritu Santo en nosotros, en el cristiano. Alabanzas. Quiero que usted en esta mañana, al salir de la escuela dominical, usted salga hambriento del Espíritu Santo, quiera conocer más de Él, y usted se autoalimente y usted busque de una manera personal y responsable la llenura del Espíritu Santo. Dígase a sí mismo: yo quiero más de Él, yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Padre, yo quiero más de tu Santo Espíritu. Amado Señor, yo quiero más de tu Espíritu, lléneme. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me voy, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Miren la importancia del Espíritu. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y ascendió el día 40 de su resurrección. El Señor ascendió al Padre el día 40º de su resurrección. Pero momentos antes les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no hagan nada. No hagan nada hasta que sean llenos del Espíritu. No hagan nada. Miren la importancia del Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso. Pero les tengo una buena noticia: el Espíritu Santo está entre nosotros. Permitamos que nos llene más. Ábrase a Él. Ábrase a Él para que ese río lo llene, para que ese río lo anegue. Alabanzas. No hagan nada. Quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los llevó al monte de los olivos. Los bendijo y les dio instrucciones por el Espíritu. Y los bendijo. Y estando en eso, el Espíritu Santo lo levantó. Me gusta esa palabra que dice: y viéndolo ellos fue alzado. Me gusta mucho esa palabra. Ellos lo estaban viendo allí, recibiendo las directrices, escuchando la palabra de su maestro, de su Señor, y delante de sus ojos comenzó a ser llevado. El Espíritu Santo lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó de regreso al Padre y llegó al cielo. Alabanzas. Y de allá volverá otra vez. De allá volverá a buscar a su pueblo. Aleluya. ¿Dónde está su pueblo en esta mañana? De allá volverá a buscar su iglesia. Aleluya. A los 10 días de la ascensión, estaban los apóstoles en el aposento alto orando, buscando al Señor. Se considera que comenzaron a buscar al Espíritu Santo. Se considera que comenzaron a buscar al Espíritu Santo más o menos 500 personas. Se considera. Y en solo 10 días se habían ido 380 personas. Había un número como de 120 personas en el aposento alto. Hermanos, y ese día de Pentecostés, a las 9 de la mañana, ha ocurrido algo maravilloso. La palabra del Señor se cumplió en ese momento y ha venido el Espíritu Santo sobre ese lugar. Se sintió, se oyó, y algo comenzó a ocurrir en ese lugar. El Espíritu Santo venía con dirección propia. El Espíritu Santo venía con dirección propia. Venía del cielo de Dios, del tercer cielo, con dirección propia, buscando el aposento alto donde estaban allí los apóstoles y los que estaban reunidos esperando la promesa del Padre. Y ha venido el Espíritu Santo y ha entrado y ha transformado ese lugar, ha cambiado ese lugar, ha llenado ese lugar. Alabanza. Le pedimos al Señor que nos siga llenando más, que nos siga llenando más, que nos siga llenando más. ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu Santo? Tenga hambre, hermano, tenga hambre, hermana. Tengamos hambre por Él. Él nos transformará más. Si estamos bien, vamos a estar mejor.
Si usted está bien, va a estar mejor. Si usted todavía está enfermo, Él por la llaga de Cristo lo va a sanar. Me gusta esa palabra, espíritu de vida. Ven, Él es la vida. Me gusta esa palabra cuando el Señor dice, buscadme y viviréis. Las cosas no se le dan, el Espíritu Santo hará que las cosas se den. Hay gigantes delante suyo, obstáculos, el Espíritu Santo se encargará de ellos. El Espíritu Santo tomó a Pedro, un tanto difícil, pero bien intencionado Pedro. No vamos a hablar todo mal de él, no, ¿cómo? Ni modo. Un poco difícil, pero el hombre era buena gente. Pedro el apóstol era buena gente, bien intencionado, amaba al Señor, pero tenía sus falencias como todos las tenemos, ¿o no? Tenía sus errores, sus precipitaciones como todos las tenemos. Pero cuando ha venido el Espíritu Santo lo ha transformado. Y mire de qué forma, mire de qué manera. Es que el Espíritu Santo puede tomar un carbón y lo convierte en un diamante. Aleluya. Puede tomar un carbón y lo convierte en un diamante para la gloria de Dios. Puede tomar una masa de barro sin forma, de la cantera, un barro común, y lo convierte ese barro en una vasija de gran precio y de gran utilidad. Dispóngase en las manos del Señor, iglesia que me oye en esta mañana. Hermanos, de manera individual, dispóngase. Ame más al Señor, búsquelo, conságrese más, consagrémonos al Señor, alabado sea Dios. El Espíritu Santo es nuestro divino ayudador en toda la extensión de la palabra. Escúcheme, en toda la extensión de la palabra es el Espíritu Santo. Para con Dios, el Espíritu Santo hace que nosotros podamos hacer algo que para muchos es difícil. Para muchos es difícil, pero el Espíritu Santo hace en nosotros que podamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que todos debemos hacer. Es lo que todos debemos hacer, la voluntad de Dios. Hacerle caso a Dios, hacer su voluntad. Y para muchos eso es difícil. Para muchos es imposible. Y entonces optan por la voluntad humana, por la voluntad de ellos. Pero el Espíritu Santo hace que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo les parece? Y entonces usted y yo iremos en un camino seguro, asegurado, porque es el camino de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. En el diario vivir, en el diario vivir de este mundo, iremos haciendo su voluntad. El Espíritu Santo hace a Cristo, lo hace vivo, lo hace real, lo hace práctico, lo hace completo en nosotros. El Espíritu Santo hace a Cristo en nosotros vivo, real, práctico y completo en nosotros. ¿Me están oyendo? ¿Se dan cuenta? Lo fascinante que es y lo maravilloso y necesario que es el Espíritu Santo. No se permita vivir sin Él. Es cristiano, cristiana. Pero ¿qué tal los frutos? ¿Pero qué tal el rendimiento? ¿Qué tal la voluntad de Dios en usted? ¿Qué tal la voluntad de Dios en nosotros? ¿Somos cristianos? Sí, pero ¿qué tal el rendimiento? ¿Qué tal los frutos? ¿Ve? ¿Qué tal los frutos? ¿Qué tal el rendimiento? ¿O será que el Señor solo encuentra en nosotros solo hojas? Dijo el Señor: 3 años he venido buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años llevo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. Y se molestó el Señor y le dijo al viñador, al encargado del cultivo de la viña: córtala, porque está inutilizando la tierra.
Y él le dijo: Señor, ¿por qué no la dejas este año? Y yo voy a trabajar con ella y alrededor de ella. La voy a abonar y la voy a cuidar. Y tengamos fe de que esta higuera, cuando tú vuelvas a pasar por acá, ella va a tener frutos para ti. Mira, hermano, el Señor espera de nosotros, demanda de nosotros, demanda de mí, espera de mí, demanda de usted, espera de usted. Él pide, Él exige, Él espera de nosotros frutos. Los frutos de obediencia, los frutos de servicio. Ahí están. Los frutos que lleven gloria a Él, que le lleven desarrollo a Él, a la obra de Él. Hay que hacer algo para Él. Hay mucho por hacer. Materialmente hay mucho por hacer. Espiritualmente hay mucho por hacer. Procure ganarse un alma este resto de año. Discipularla y hacerla igual a usted. Llevarla al nivel suyo. Al nivel de crecimiento suyo. Llevarla a ese nivel de crecimiento. Cada uno busque la manera de multiplicarse en otro. Es una manera muy práctica y muy bíblica. Hay mucho por hacer materialmente y espiritualmente. Dice la palabra allí en Lucas, quiero que veamos, abramos la palabra en San Lucas, capítulo 2. Versículo 52. Sí. Ve, San Lucas 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Qué crecimiento tan maravilloso el del Señor para con Dios y los hombres. ¿De acuerdo? Mire quién hacía esto posible en él. El Espíritu Santo que ya estaba en el Señor. La obediencia de Cristo aún desde pequeño al Padre. ¿Ve? La obediencia que había en Cristo aún desde pequeño al Padre. A menudo nosotros decimos: no puedo, no tengo tiempo. Como que la iglesia no puede contar con nosotros para nada, porque no puede contar con nosotros para nada. Como que Dios no puede contar con nosotros para nada, porque no hay tiempo, no puedo, no quiero, estoy muy ocupado, tengo mucho por hacer. Siga así, siga así, después no se queje. Después no se queje. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué crecimiento tan maravilloso, tan completo, tan integral el del Señor, ¿cierto? Mire, crecía en estatura, en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Alabanzas. ¿Por qué o cómo? Por su obediencia al Padre y por el Espíritu Santo que ya también estaba en él desde temprano. Dios lo cuidó y él se cuidó para la obra de la redención. El Espíritu Santo lo asistió todo su tiempo. De hecho, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Todo el tiempo fue asistido por el Espíritu Santo, porque fue y era el único ser. Yo quiero que usted entienda esto, por favor. El único ser en todo el tiempo de la humanidad y en todo el tiempo de la existencia. En todo el tiempo de la eternidad. Era el único ser que podía redimir a la raza humana. Era el único que nos podía redimir. Fue el segundo Adán, el primero fracasó.
El primero fue derrotado, el primero falló. Vino el segundo Adán, alabanzas a él. Vino el segundo Adán, alabanzas a él. Vino el segundo Adán, alabanzas a él. Y recuerde algo maravilloso, vino en carne. Vino en carne, ¿me están escuchando? En una condición bastante desventajosa para la batalla que tenía que enfrentar. Por favor, espero que a lo menos 4 personas estén atentos y comprendan y reciban esto para el resto de su vida. Vino en carne, en una condición en desventaja para la batalla que tenía que enfrentar. Pero él tenía entre ceja y ceja lo que había venido a hacer, e hizo la voluntad del Padre al 100%. Obedeció al Padre al 100% para vivir habilitado todos los días de su vida para la obra de la redención. Vino el enemigo como río, pero él lo ripostó. Vino el enemigo como río, pero él lo ripostó. Vino el enemigo como río, pero él lo ripostó. Se guardó para usted, para usted, para usted, para mí, para el Padre, para Dios, para usted y para mí, y para ir a la cruz en condiciones perfectas para podernos redimir. Por eso tuvo que vivir lleno del Espíritu Santo para estar fortalecido contra el enemigo. ¿Me están oyendo? Usted solo no podrá. Usted vacío no podrá. Usted sin la llenura del Espíritu Santo va a vivir una vida cristiana muy tibia y muy mediocre. Y yo no sé qué pasaría si el Señor viene y lo encuentra así. Yo no sé qué pasaría. No sé qué pasaría si el Señor levanta la iglesia y usted no está preparado. No sé qué pasaría. Él se llenó del Espíritu Santo y se fortaleció. Y se fortaleció y venció, peleó y luchó y enfrentó al enemigo en carne. Alabanzas a Dios, qué mérito tan maravilloso. Y en carne nos redimió, a su nombre. En carne, oigan bien, nos redimió. Nadie lo pudo haber hecho, nadie lo podía hacer, nadie lo podía siquiera intentar, pero Él lo logró. Él batalló, Él peleó por nosotros y lo logró. Y en la cruz ese grito de victoria: consumado está. Dicho de otra manera, Padre, lo logré, terminé mi obra, terminé mi labor, lo logré. La obra más grande que se haya hecho en toda la historia de la vida, del tiempo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de la redención. Allí redimió la raza humana, allí salvó a la raza humana, allí redimió, allí pagó el precio de la redención de mi vida, de mi alma, de su vida, de su alma, de toda la humanidad, ofreciendo su vida en la cruz del Calvario. Y como prueba de que el Padre aceptó su sacrificio, a los 3 días lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. A los 3 días lo resucitó, alabanzas. A los 3 días lo resucitó de entre los muertos. ¿Me están escuchando? Y ahora está en el cielo de Dios y ha recibido del Padre un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es grande, Jesús es grande, Jesús es grande. A su nombre. Dijo el Señor allí en San Mateo y en muchas partes: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué palabra tan linda. Toda potestad, toda potestad, toda potestad, todo poder, toda potestad ha sido puesta en Él. Por eso el nombre de Él es sobre todo nombre. Por eso dijo el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dijo el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en el nombre de Jesús. A su nombre. Grande es el Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios ya lo vimos lo que hace el Espíritu Santo. Ahora para con el mundo voraz, para con el mundo abrasivo. Este mundo es voraz, iglesia. Este mundo es abrasivo. Este mundo desgasta.
Este mundo es bravo, es un mundo bravío. Es un mundo bravío este mundo. Pero el Espíritu Santo nos da la victoria sobre él. Me estaba acordando de una palabra que está allí en San Juan. Quiero que vayan conmigo a San Juan. Capítulo 16, versículo 33. Me gustaría que me ayuden a leerlo. San Juan 16, 33. Me gustaría que me ayuden para no dejar espacio para la radio. Alabanzas. Vuelvan a leer la segunda parte. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en el mundo habrán aflicciones porque este mundo es bravío, este mundo es voraz, este mundo desgasta. Pero el Señor está con nosotros. La unción del Espíritu Santo, su presencia, su armadura, la sangre de Cristo está con nosotros. Alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el mundo tendréis aflicción, ¿ve? Pero confiad, hermano, confiad, tengan confianza. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Y nosotros vamos ahí detrás de él. Mire, vamos ahí detrás de él. No se despegue. Dígale a su hermano que está al lado, no se despegue de Cristo, no se despegue de Cristo. Vamos nosotros ahí detrás de él, ahí detrás, mire, detrás. Él es la roca. Va delante de nosotros y nosotros vamos ahí detrás, siguiendo sus pisadas, a la sombra de él. No se despegue, no se despegue, no se despegue, no se despegue, no se despegue de él. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre el mundo voraz. Nos da la victoria. Podemos vencer y así ha sido, gracias a Dios, así ha sido. El apóstol Pablo, quiero que leamos unas expresiones del apóstol Pablo que van a ser de gran edificación para nosotros en esta mañana. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un gran apóstol, y sin embargo dijo que era el más pequeño. ¿Cómo le parece? ¿Dónde quedarán los apóstoles de ahora? ¿En qué nivel quedarán ellos, los mega apóstoles? El apóstol Pablo, con toda su grandeza, se presenta en la palabra como el más pequeño de todos. ¿Me están escuchando? Como el más pequeñito y el último de los apóstoles. Dice que como a un abortivo se me apareció a mí. Se presenta como el último y el más pequeñito de todos. ¡Qué hombre! Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Gracias a Dios por él. Vamos a mirar lo que nos dice en Gálatas 2:20 él. Quiero que rapidito me colaboren, hermanos, leyendo la palabra para ganar tiempo y de paso no dejamos baches para la emisora. Gálatas 2:20. Amén. Gracias, hermanita Janet, por esa lectura. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mire, hermano, esa palabra debe ser nuestra también. Iglesia que me oye, por favor, con Cristo debemos estar juntamente crucificados. Y ya no vivir nosotros para nosotros, sino vivir para Él. Y lo que vivamos en la carne, lo debemos vivir en fe. Lo debemos vivir por fe. Lo debemos vivir agradándole a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 3, 12 al 14.
Un hombre lleno del Espíritu Santo, mire lo que nos dice. Filipenses 12 al 14, nos dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, es decir, tomar aquello para lo cual fui también tomado o asido por Cristo Jesús. Él seguía adelante, prosigo. Un hombre lleno del Espíritu Santo prosigue adelante. Avanza, sigue adelante. ¿Me están oyendo? Sigue, avanza, sigue. Hay dificultades, pero sigue. Hay problemas, pero sigue. Tiene dificultades, pero sigue adelante. Porque no está viviendo él la vida cristiana en sus fuerzas. Es el Espíritu Santo que está dentro de él, que lo propulsa, que lo fortalece, lo promueve, lo impulsa en la voluntad de Dios a seguir adelante. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire lo que hace un hombre lleno del Espíritu Santo. Prosigo a la meta. Él avanzaba en pos de la meta, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Gálatas 6:14. ¿Me ayudan? Gálatas 6:14. Qué palabra tan linda. Gracias, hermanita Ana. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y de paso, dice el apóstol, y yo al mundo. O sea que el mundo debe, utilizábamos este término en la casa, cuando estábamos pequeños, el mundo debe echar malo con los cristianos. ¿Oyó? El mundo debe echar malo con nosotros los cristianos. Que eche bueno con los de su mundo, pero con el cristiano el mundo debe echar malo con nosotros. Porque el mundo está crucificado para nosotros y de paso nosotros al mundo también. Juan 16:33, ya leímos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, vamos a mirar algunos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Qué palabra tan hermosa y tan impresionante que encontramos en Hebreos. Encontramos a un Abraham, encontramos a un Moisés, encontramos a un Gedeón, encontramos a un Caleb. ¿Sabe qué dice la Sagrada Escritura de Caleb y de Josué? Escuchen esto. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de Josué y de Caleb? Ellos dos, en contraste de toda la multitud del pueblo de Israel, dice, porque había en ellos, en Josué y en Caleb, porque había en ellos otro espíritu. Y ese otro espíritu es del que les estoy hablando en esta mañana. El Espíritu Santo en una persona hace que la persona sea distinta, hace que la persona sea diferente. El Espíritu Santo en el cristiano hace que el cristiano haga una obra maravillosa, divina, de trabajo, de servicio. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos a un Pedro, tenemos a un Pablo. ¿Quién fue Pablo antes? Era Saulo, de hecho que era Saulo. ¿Quién llegó a ser? Y dice en Hebreos, hermanos, 11:38. Hebreos 11:38 dice la palabra, y aquella vez que me encontré con ese texto, me tuve que detener un rato, iglesia. Me detuve y, como les digo muchas veces, planté ahí, me quedé quieto. Cuando dice la palabra en Hebreos 11:38,
hombres de los cuales el mundo no era digno. Mire, hermano, hombres de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de que esos hombres pusieran sus pies sobre este mundo. Qué cosa impresionante. Hombres de los cuales el mundo no era digno. Sin embargo, vivieron en este mundo, siendo rechazados, siendo golpeados. Habla el escritor a los hebreos, siendo aserrados. Se considera que Isaías murió aserrado. Fue introducido en un tronco hueco, allí, metido en un tronco de árbol, y allí fue aserrado, partido. El gran Isaías, que lleva el libro su nombre. Y sin embargo tenían puesta la mirada en el galardón. Pongamos todos la mirada en el galardón. Pongamos todos la mirada en Cristo. Pongamos todos la mirada en el cielo. Llenémonos del Espíritu Santo. Esto lo hace posible el Espíritu Santo. Y termino. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que tener el vaso limpio. Obediencia a Dios y búsqueda constante de su presencia. Vasos limpios. Obediencia a Dios y búsqueda constante de la presencia de Dios, búsqueda constante del rostro del Señor. Y para con el enemigo, y termino en esta mañana, el Espíritu Santo nos hará más fuertes que Él. ¿Cómo le parece? El Espíritu Santo nos hará más fuerte que Él. El enemigo, usted debe recordar en esta mañana, cuando la palabra habla del enemigo, y cuando nosotros los predicadores hablamos del enemigo, no estamos hablando de una persona. No estamos hablando de un ser humano. No estamos hablando de alguien que afuera le puede robar el celular o el reloj o le puede quitar un billete. No, no estoy hablando de una persona así. Cuando la palabra habla del enemigo y nosotros los predicadores hablamos del enemigo, nos estamos refiriendo al mismo diablo, que el Señor lo reprenda. La Biblia lo llama por nombre propio, diablo, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y él es el más bravío enemigo, adversario, destruidor que ha habido, existe y pueda existir. Es el más bravío enemigo, el más bravío ser en maldad, en destrucción, en odio contra la humanidad, en mala voluntad contra la humanidad. El anhelo de él es destruir todo, acabar todo, destruir todo, perder todo, condenar todo, que toda la raza humana se vaya con él para el infierno, que el Señor lo reprenda. Y de una y de otra manera lanza ardides, engaños, trampa, mimetiza el mal, que el Señor lo reprenda, amén. Si se pudiera matar sería fácil, se acababa con él, pero él no se puede matar, porque es un ser espiritual. Pero sí se puede derrotar, sí se puede vencer, sí se puede atar en el nombre de Jesús. Se puede derrotar, se puede vencer, se puede atar en el precioso y grande nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo logramos la victoria sobre él? Haciendo nosotros la voluntad de Dios. Someteos a Dios. Mire, hermanos, someteos a Dios. ¿Y cómo usted y yo podemos someternos a Dios? Estando llenos de Cristo. ¿Y cómo podemos estar llenos de Cristo? Estando llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Estando llenos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros, estamos haciendo la voluntad de Dios, nos estamos sometiendo a Dios y automáticamente tenemos el poder para resistir al enemigo. Mire, es como fácil a la vez, pero difícil. Vea la palabra que Dios nos está dando acerca de la salvación, acerca de la oración, el tema que estamos compartiendo esta semana en la radio. Y por ahí la semana entrante vamos a escuchar otra palabra muy importante también, muy importante. Someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué ocurrirá? Ese enemigo bravío, voraz, lleno de maldad, tendrá que huir delante suyo y delante mío, delante de todo fiel cristiano, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos verá a nosotros, verá a Cristo en nosotros.
verá a Cristo en mí, verá a Cristo en usted. ¿Y se acuerda cuando el gadareno vio al Señor? ¿Qué pasó con el gadareno? Había más o menos 5,000 unidades de demonios en esa persona. Pobre hombre. ¿Cómo viviría de mal? ¿Cómo viviría de mal, de enfermo, de atormentado, de desesperado, de mal? Pero cuando vio al Señor, se postró, se arrodilló, se rindió ante el Señor. Y por una palabra del Señor, esos 5,000 demonios, más o menos 5,000 demonios, salieron de él. Y ese hombre quedó libre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Llenémonos del Espíritu Santo. Nuestra vida cambiará. Nuestra vida cristiana cambiará. Nuestra vida secular cambiará. Seremos transformados, seremos mejorados, alcanzaremos un mejor nivel delante de Dios y en este mundo un nivel de victoria. Llenémonos del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? Estemos de pies en esta mañana. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el fin.